Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros. Y bueno, hoy enlazados por Proyecto Radio 96.7 de FM. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de su programación de Proyecto Radio. Y aquellos que están en casita, en el taxi, que nos están escuchando, Dios les bendiga. Y aquellos que se han conectado por la página de Trascender Inspirando a Otros, en vivo repetición, bueno, les saludamos, Dios les bendiga. Y les damos la bienvenida a este episodio número 101, en el cual nosotros queremos hablarte de un tema muy interesante, el cual es llamado el mejor maestro. Y hoy quiero compartir contigo una alabanza. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, pero queremos compartir contigo este tema. Y bueno, voy a estar cantando a capela este siguiente canto, pero con todo el amor, ¿verdad? Todo el gozo de lo que representa esta letra. Es una oración que nosotros hoy podemos hacer a nuestro Dios. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Enséñame, Jesús, enséñame. Enséñame a escuchar tu voz, no importa el ruido que haya, no dar siquiera un paso si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Enséñame, Jesús, enséñame. Y esto es un anhelo de nuestro corazón, el poder agradar a Dios, el poder servirle donde quiera que estemos y reflejando su amor. Quizá tú te preguntes, ¿y por qué ahora el tema del mejor maestro? Bueno, tú sabes que esta semana aquí en México celebramos el día miércoles 15 de mayo, el Día del Maestro. Sin embargo, bueno, hoy felicitamos a todos los maestros de profesión con título y aquellos que son maestros de nacimiento, aquellos que son maestros sin un título, quizá no estudiaron, pero tienen ese don de la enseñanza en los diferentes ámbitos, los diferentes oficios. Bueno, un saludo cordial y agradecemos a Dios por todas esas personas que han hecho la diferencia en nuestro mundo. Y la definición de maestro es aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene título para hacerlo. Y hoy yo me doy la libertad de decirte, incluso hay maestros sin títulos que, como te decía, tienen el don de la enseñanza al cual Dios les ha dado. Y entre ellos pues mando un saludo
a mi hermano Samuel, bueno, mis hermanos, ¿verdad? Dios los ha bendecido con el prepararse. En el caso de mi hermana mayor, Ana Lilia Tovar Campos, Dios te bendiga, hermosa, un saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, en nuestro caso ella es la única maestra de profesión, pero mis demás hermanos, mis padres, Dios los bendiga porque tienen el don de la enseñanza y cada uno en su estilo, en su manera. De igual forma mis hermanos, Dios los bendiga porque siempre que se ha necesitado, siempre que yo he necesitado una enseñanza, un consejo, ellos me han ayudado. Y de igual manera, en lo que Dios ha puesto en mi vida, también trato, ¿verdad?, de impartirlo, trato de enseñar con los demás. Y bueno, la palabra del Señor define en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, sobre los oficios en las personas que pertenecen a la iglesia de Cristo, es decir, en el cuerpo de Cristo. Y esto pues también nos deja en claro cómo el Señor Jesús fue motivando a sus discípulos para servirle, y no nada más durante el tiempo que Él estuvo con ellos, sino que ahora lo más importante era qué iban a hacer cuando Cristo Jesús ascendiera al cielo. Y aquí viene lo interesante en cómo Dios nos va formando a cada uno y nos va estableciendo, como lo menciona su palabra. Y voy a leerlo. La primera carta a los Corintios, capítulo 12. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes leer. Amén. Saludamos a Asme Dani de Bronzeville, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, como un tercer oficio, pues puso a los maestros. Y algo que tú y yo podemos entender y podemos comprender es que Dios a cada uno nos ha entregado diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes funciones, operaciones dentro de la iglesia de Cristo, en la cual nosotros hoy podemos mirar, hoy podemos ver que nuestro Dios ha provisto, ¿verdad?, de todo. Es decir, nuestro Dios ha provisto el que podamos enseñar de todo lo que Él nos ha dado a nosotros, de todo lo que Él nos ha enseñado. Y quizá tú puedas mencionar y decir, es que no sé hablar de otra cosa más que de la Biblia. Eso es suficiente y basta para que tú puedas enseñar a los demás. Entonces, quiero darte también una definición de rabí. Esto es un título que los judíos utilizaban para honrar a los sabios de su ley, a todos que podían interpretar la Torá. Y este título lo confieren con varias ceremonias, es decir, los maestros judíos, algunos llegaban a unos rangos llamados fariseos, otros venían siendo escribas, pero todos enfocándose a la ley de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, prácticamente lo que leí hace un momento en el versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28, nos menciona que maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente, es decir, solamente de parte de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Entonces, quiero resaltar un pasaje que está muy interesante, el cual nos habla del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en delante. Déjame, te lo corroboro porque hace ratito lo tenía, pero aquí está. El Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 21. Pero viene seccionado aquí en esta parte,
Y es muy, muy hermoso este pasaje. Yo no le había puesto atención tanto como en este tiempo, o la interpretación, ¿verdad?, que había tenido en su momento, ha sido muy diferente a lo que hoy comprendo y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, en el cual nos revela la palabra del Señor cómo Jesús tuvo muchas cualidades para mostrar con humildad lo que el Padre Celestial le estaba mostrando. Así que hoy te puedo mencionar que en este pasaje, principalmente los versos 1 y 2 del Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces tú y yo podemos notar cómo Nicodemo estaba dando a entender a Jesús que ellos lo respetaban, que ellos podían dar por hecho que Cristo Jesús era un maestro diferente, que Cristo Jesús había llegado a la tierra y estaba transformando poco a poco a los diferentes pueblos a los cuales él caminaba, los diferentes pueblos a los que él podía llegar y podía predicar el mensaje del reino de Dios. Así que es muy, muy hermoso y muy bonito, y denota una humildad tan preciosa de este hombre llamado Nicodemo, porque a pesar del alto rango que tenía Nicodemo al ser maestro de maestros, aún así él le da el respeto, le da el título de reverencia, el título de admiración a Cristo Jesús, porque le menciona en Juan 3:1, en Juan capítulo 3 verso 2, perdón, donde nos dice: le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Claro, como te mencionaba, tú y yo a veces entendemos que hay personas que han estudiado y han dedicado muchos años de su vida preparándose y, como lo mencionan algunos, mejorando su calidad de profesión. Entonces, aquí nos damos cuenta que muchas veces esto nos cambia. No debería ser, porque de hecho más ahorita en unos momentos más te voy a mencionar sobre algunas cualidades de un buen maestro, de un buen profesor. Pero lo interesante, como te menciono nuevamente, es que Nicodemo humilló su corazón y se acercó ante Cristo Jesús para preguntarle: ¿cómo es esto que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo te veo obrando milagros, pero solo sé que si Dios está con alguien, podrá hacer esas señales que tú estás haciendo, Jesús. Yo estoy parafraseando el mensaje, ¿verdad? En la porción de la palabra. Pero todo esto, toda esta actitud de adoración, toda esta actitud de admiración y humildad por parte de Nicodemo hacia Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el maestro de maestros, el rabí por excelencia, abrió puertas para que Jesús le diera una cátedra de teología prácticamente, es decir, hablándole de Dios, hablándole de los principios bíblicos, hablándole sobre todo de cómo ser nuevas criaturas. Y Cristo Jesús le comienza a mencionar, le dice: mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces esto hizo que Nicodemo inmediatamente pudiera volver a preguntar. Y entonces en el versículo 4 dice: Nicodemo
preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Todo esto era porque él veía muchas cosas de manera lógica y por muchos años él estuvo acostumbrado a obedecer y seguía observando que la ley de Dios se obedeciera, se cumpliera y las tradiciones judías se fueran cumpliendo. Entonces, por esta razón, él muchas de las cosas las veía de manera literal. Por esa razón él se sorprendió. Y entonces aquí viene Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijera, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo en este tiempo de enseñanza se da cuenta cómo Cristo Jesús le está hablando de todo lo que representa su ministerio al venir aquí a la tierra. Y entonces Nicodemo comienza a darse cuenta que estaba en lo correcto al creer que Cristo Jesús venía del Padre, de que Dios el Padre estaba con él. Y claro, este hecho y el escuchar que Cristo Jesús también se llamara el Hijo del Hombre, como en Mateo, o el Hijo de Dios, entonces todo esto alborotaba a los antiguos, a los maestros de la ley, a los ancianos de la sinagoga, todo el Sanedrín, alarmaba a todos aquellos fariseos, escribas, los sacerdotes, y quienes podían salir y observar trataban siempre de hallar una palabra y molestar al maestro y decirle, ¿cómo te atreves? Esto es una blasfemia, porque Dios no puede tener forma de hombre. Y ellos se escudaban en esto, pero olvidaban las escrituras de los profetas, principalmente del profeta Isaías, como tú lo puedes leer, que se nos menciona en las diversas profecías de cómo todo el pueblo de Dios, como la nación de Israel, iba a observar que el Mesías llegaría, pero ellos no se daban cuenta. Entonces, el acto en que Nicodemo buscara a Cristo Jesús, y lo hizo de noche para no hacer un gran alboroto y no atraer todo lo que se iba a aproximar, ¿verdad? Todo el juicio. Nicodemo no quiso arriesgar a Cristo Jesús, y yo creo que Jesús también lo permitió y estuvo en el mismo canal, digámoslo así, en la misma sintonía, en el mismo pensamiento, para no adelantar las cosas, porque Cristo Jesús tenía todavía muchas cosas por enseñar, muchas cosas por hacer, muchas obras que realizar en el pueblo de Dios y aún en los gentiles. Entonces, algo que me maravilla es que cuando tú y yo anhelamos que Cristo Jesús nos enseñe, cuando anhelamos que Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe, y lo convocamos y le decimos, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, aquí estoy, habla mi vida, Padre Celestial, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí están mis pies para ir a donde tú me envíes, Señor, aquí está mi boca para hablar de tu palabra. Entonces Dios ve tu corazón, Dios ve tu humildad cuando tú dices, Señor, yo no sé nada, no sé hacer nada, no tengo el conocimiento, no sé muchos versículos, pero aquí estoy, Dios, enséñame. Y el Espíritu Santo te va a ir guiando y te va a llenar, te va a ayudar en todo lo que haga falta. A veces nos sorprendemos porque
De repente podrá venir alguna amiga, algún amigo, algún conocido, una persona que te encuentras en la calle en una necesidad. Y simplemente si tú estás en algún lugar donde hay una persona que te comienza a hacer plática y tú ves como es una oportunidad en la cual tú le puedes hablar de la palabra de Dios, y de pronto te sorprendes, como te decía, porque empiezas a pronunciar los textos, los versículos de los cuales tú aprendiste y te admiras y dices, ¿por qué razón yo me acordé y dije las citas y mencioné todo lo que decía este evangelio en este capítulo? Pude decir un salmo completo. Y bueno, es que el Espíritu Santo te estaba recordando todo aquello que tú en una ocasión escuchaste, o quizá en más de una ocasión. Entonces es admirable ver todo esto, la paciencia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no se puso a insultar a Nicodemo, o ni siquiera se burló diciendo, oye, ¿por qué vienes de noche? O ahora sí quieres conocer del reino de Dios, o cosas así. No, sino que Cristo Jesús con mucha paciencia pudo explicar y llamó la atención de Nicodemo. Y prácticamente esto nos viene a recordar cómo el Señor nos pide también a nosotros tener un corazón humilde, nos pide también tener un corazón lleno de gracia y de misericordia para aquellas personas que nos estén a veces pidiendo algún consejo, o simplemente nos cuentan de su vida, ¿verdad? Y uno no espera pues escuchar la vida de los demás nada más porque sí, o no es que uno esté pidiendo, pero muchas veces Dios te pone en una situación en la cual tú necesitas escuchar a alguien, y hay veces que tú solamente puedes decir, bueno, de mí no te podría dar un consejo, pero la palabra de Dios, la Escritura, nos dice esto, y es una manera en que tú y yo podemos comenzar a dar una enseñanza, a comenzar a explicar de la palabra de Dios. Hay una diferencia, permíteme decirte, entre enseñar, aconsejar, platicar bien o discutir en buena voluntad, pero ya otra cosa es debatir y perder mucho de tu tiempo si la otra persona no quiere escucharte para entonces poner su fe en Jesús. Eso es muy diferente. Y en el caso de Nicodemo, él no estuvo para debatir, solamente quería que Cristo Jesús le explicara, y Cristo Jesús lo recibió con todo el amor y la misericordia. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo y de nacer del Espíritu, verdad? Todo el que es nacido del Espíritu. Y entonces Cristo Jesús le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, pues hoy permíteme aclararte, Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Y entonces él le menciona, ya le estaba dando la profecía, Cristo Jesús, de esto, de lo que él haría como sacrificio en la cruz. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya después comienza a decir Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y entonces hasta el versículo 21, Cristo Jesús le está hablando del que practica la verdad, de todos aquellos que han buscado el hacer la voluntad para con Dios y para con los hombres. Y yo puedo ver el gran amor de Dios reflejado para con Nicodemo. Y fíjate que en lo que estaba leyendo, en lo que estábamos preparando el tema, la psicóloga infantil Sara Tarrés nos describe 10 claves para ser un buen profesor y quiero mencionártelo. Quizá tú hoy puedas recordar a la maestra más bonita, a la maestra más sencilla, a la maestra más estricta, a la maestra más creativa, al maestro más sabio, al maestro más parlanchín, al maestro más gracioso, al maestro más gruñón. Hay muchísimas características, muchos adjetivos calificativos con los cuales podemos recordar a nuestros maestros, tanto de quizá de preescolar, a los que Dios nos haya permitido estudiar, ¿verdad? Quizá en primaria, en secundaria, en preparatoria, en diferentes ámbitos, maestros de la palabra de Dios también, maestros, como te mencionaba hace un ratito, maestros de algún oficio. Entonces Dios bendiga a todas esas personas que nos han estado inspirando, que con sus enseñanzas han trascendido en nosotros y han sembrado esa semilla del conocimiento que va dando su fruto en su tiempo. Y es algo muy maravilloso porque es cuando vemos cómo Dios va permitiendo que todo se reproduzca, es decir, esa semilla crece, esa semilla nos va haciendo mirar a nuestro alrededor la necesidad y pone en nuestro corazón también el anhelo, el deseo de enseñar a otros. Y como te mencionaba, la licenciada Sara Tarrés, o la psicóloga infantil, nos dice, enseñar no es solo transferir conocimientos, es mucho más. Se trata de saber crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan a pensar y a construir su propio conocimiento sobre el mundo que les rodea. Entonces, la primer característica o la primer clave para ser un buen profesor es tener empatía, para ponerse en el lugar del alumno y entender sus dificultades o inquietudes, ayudarle a superar los obstáculos. Hoy por hoy hemos escuchado que se ha implementado la educación especial para personas con capacidades diferentes y podemos ver cómo tienen ese don de la enseñanza y ha nacido de su corazón el enseñar algún oficio. Han sido empáticos y Jesucristo, por supuesto que tenía empatía para con nosotros, para con los discípulos primeramente, y vemos su ejemplo claro en los evangelios. También la segunda clave es la paciencia para tratar tanto con aquellos alumnos que les cuesta mucho aprender como aquellos que siempre quieren saber más. También el número 3 es la entrega por su profesión y por el buen trabajo que ejerce. Ahí es cuando vemos, ¿verdad?, esta pasión de los maestros para enseñar. La clave número 4 es el entusiasmo por lo que hace. Aún en los peores momentos o los momentos más difíciles con dificultades, los maestros sacan adelante la enseñanza. Ya si por mucho ellos están muy enfermos, pues necesitan recuperarse y reposar. Entonces, por esa razón, algunos de ellos tienen que ausentarse de clases. La clave número 5 es la creatividad. Tenemos ese también gran ejemplo de Cristo Jesús enseñando a través de milagros, enseñando con parábolas, enseñando con anécdotas o con algunas labores cotidianas
con algunas funciones de lo más cotidiano, las costumbres judías, todo lo que estaba a su entorno. Él contextualizaba las cosas y podía enseñar la palabra de Dios. La clave número 6 es la flexibilidad. Ante una situación especial o problemas, claro, el maestro tiene que pues ser más flexible, refiriéndonos a esto, ¿verdad? Ser capaz de cambiar alguna cosa para poder enseñar. Y él puede ser y debe ser capaz de encontrar el camino para que todos los alumnos comprendan el concepto que está explicando. Así que hoy tú puedes recordar una clave de estas primeras 6 que he mencionado y decir, bueno, sí he notado esto en mi maestro de escuela dominical o en mi maestro de la carrera. Y probablemente tú digas, bueno, pues en realidad he descubierto que los mejores maestros que tuve hasta ahorita llevan muy bien estas 6 características, ¿verdad? La número 7 es la coherencia en sus decisiones. Ser claro, ser preciso y dar ejemplo de esto, que todos estamos bajo la lupa, todos estamos en observación cuando tenemos un grupo frente al cual impartimos nuestros conocimientos y experiencias. La clave número 8 o característica número 8 es la humildad. Así que Cristo Jesús nos da a entender todo esto. Cristo Jesús nos da la enseñanza de la humildad. Y Él anhela que tú y yo también lo poseamos. Él en todo tiempo se mantuvo tranquilo, quieto, se defendía y defendía sobre todo la palabra de Dios, pero todo era de manera pacífica. Y por supuesto tenía autoridad y tiene autoridad, pero Él siempre se mantuvo humilde, no abusando de su poder. Viene también el versículo en Efesios capítulo 2, bueno, es todo el capítulo, pero nos menciona cómo Cristo Jesús se humilló hasta lo sumo. Y esto nos habla de que tú y yo somos salvos por gracia. Cristo Jesús nos dio ese ejemplo, como te mencionaba, de la humildad, de que en el momento en el que fueran a provocarle los fariseos, Él se mantuvo siempre tranquilo, siempre humilde. La clave número 9 era el respeto a sí mismo. Y si hay algo que deben tener en cuenta los profesores es que son un modelo a seguir para cada uno de los alumnos que les observan constantemente, el cómo actúan, cómo hablan, cómo se mueven, cómo responden, cómo se visten, todo. Y nuestro Señor Jesús, el mejor maestro, nos da ese ejemplo. Y bueno, también la clave número 10, y con esta termino, es la responsabilidad. Cristo Jesús sabía que su lealtad al Padre Celestial traería recompensas. Dios le exaltó. Jesús se humilló hasta lo sumo, pero Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y tú y yo podemos gozarnos porque el Señor es fiel y es galardonador de los que le buscan. Así que el Señor siempre mantuvo esa responsabilidad en su mente, ese amor por ti y por mí, ese amor con el cual le habló a Nicodemo y le dijo que el que no naciera de nuevo, entonces no podría conocer el reino de Dios, no podría saber todo de lo que se estaba perdiendo. Pero Nicodemo entendió y comprendió. Yo estoy segura que así como él, muchos más de los sacerdotes, muchos más maestros de la ley, fueron cautivados con el ejemplo de Cristo Jesús, porque él estaba muy lejos de todo lo que hacían los demás.
Los demás tenían un título, pero eran hombres, pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue humilde y nos siguió dando este ejemplo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hoy te invito para que tú y yo le pidamos a Dios en oración que sea con nosotros, que nos guarde, que nos ayude a seguir su ejemplo, que nos ayude a seguir su enseñanza. Saludamos al pastor Joe García hasta Hondo, Texas. Dios le bendiga, pastor. Dice, bendiciones mi hermanita Nietzsche. Dios le bendiga, pastor. Bendiga a su familia y a la congregación de Vino Nuevo. Saludamos a todos los que están escuchándonos y viéndonos en vivo o repetición. Hacemos esta oración. Padre Celestial, gracias por este día que tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias por tu misericordia, tu poder, tu amor, Señor. Gracias por tu compasión. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos quizá, Señor, desviado nuestro caminar de ti, de tus enseñanzas, amado Padre, si hemos descuidado tu ley, es decir, tu palabra, las sagradas escrituras. Hoy te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a tener un corazón receptivo. Espíritu Santo, dirígenos a tener unas actitudes mejores que ayer, mejores que en el pasado, Dios. Ayúdanos a tener ese ejemplo presente en nuestros corazones, Señor, y seguirte a ti, Jesús, en tu manera de caminar aquí en la tierra, es decir, en tu manera de cómo convivir con los demás, cómo adorar al Padre, cómo enseñar a otros. Jesús, queremos aprender de ti. Ayúdanos a poder soportar las pruebas. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, Dios. Guíanos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, y guárdanos, Padre. Gracias por todo. Amén. Y si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón y anhelas poder vivir ahora con el ejemplo de Cristo Jesús y siguiendo sus enseñanzas más de cerca, haz conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. He escuchado de ti, Jesús, que tú salvas, que tú sanas, tú libertas, que tú vienes pronto. Pero hoy te pido, Jesús, que tú me fortalezcas, que tú me ayudes, que tú limpies mi corazón. Yo me arrepiento y te pido que me perdones, Jesús, que laves mi corazón, escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser llamado un hijo de Dios. Quiero ser llamado un testigo fiel de tu palabra. Quiero ser llamado un creyente nuevo, que junto a su familia podamos encontrar un templo en el cual congregarnos y adorarte, Jesús, un templo en el cual te sirvamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, en todo tiempo. Escribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame, Cristo Jesús. Restáurame. Te lo pido. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Hoy estuvimos un poquito antes de lo normal, pero nos pueden ayudar, por favor, a estar compartiendo esta transmisión con su familia, con sus amigos, con algún maestro que tú tengas conocido, alguna maestra. Saludamos a todos mis colegas que son maestros de música también, que tienen alguna escuela de música ahí en Ciudad Acuña y en otros lugares del país, en algunos otros lugares del mundo. Dios les bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que enseñan la palabra de Dios y que Dios les bendiga por tan importante y bella labor. Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.